El tema de hoy es relativamente sencillo, donde vamos a explorar un poco a detalle cómo es el proceso de que una señal analógica o continua, luego de pasar por un proceso de muestreo, es transmitida a través de un canal. Entonces, el procedimiento es muy sencillo. Una vez que yo tengo esta señal muestreada, tengo una cadena de bits. Tal como indica en el texto, ustedes pueden transformar a bit cualquier información que vaya a ser transmitida. Una imagen, una señal de voz, la medida de un sensor de temperatura, por ejemplo, o simplemente datos crudos, como les dice aquí, cualquier tipo de dato puede ser representado de manera binaria a través de un proceso de codificación. Eso luego lo vamos a pasar a un conjunto de símbolos. Para hacer este paso vamos a agrupar varios bits y luego, utilizando un alfabeto, hacemos un mapeo de bits agrupados hacia símbolos. Luego estos símbolos, a través de una señal que aquí vamos a explorar las características del pulso formateador, que es la señal que utiliza el transmisor para generar esa onda analógica que va a ser transmitida por el canal. Y en nuestro receptor vamos a aprender a utilizar una herramienta que es la correlación. La correlación, si ustedes recuerdan en el curso de comunicaciones, de hecho también en el curso de probabilidades aparece esta operación de la correlación. Es una fórmula, una ecuación que nos sirve para darnos un número, que es una indicación de qué tan similares son dos señales. Entonces usted puede poner la señal X1, la señal X2, meterlas dentro de esta operación de la correlación y va a salir un número. Y ese número es una indicación de qué tan similares son esas señales. De hecho, en ese análisis, cuando se tiene un canal ideal, cuando se hace la correlación de una señal con sí misma, para saber cuál fue transmitida, el valor que nos devuelve esta correlación es el valor de la energía de la señal, y en una señal que no es correlacionada sale cero. Entonces, es una herramienta que vamos a utilizar en el receptor. Existen dos maneras de utilizar la correlación: a través de la autocorrelación, que es la señal recibida con ella misma y una versión desplazada, y la correlación cruzada, que lo vamos a utilizar para el sincronismo del frame o del cuadro, utilizando un dato determinístico de nuestra señal que estamos enviando, que se conoce como el preámbulo. Y luego de eso, el receptor va a continuar a través de un proceso de muestreo, tomando esa señal, la regresa a símbolos, y luego esos símbolos vuelven a bits. Entonces, de una manera bastante general, nuestro sistema transmisor ejecuta un cierto tipo de operaciones para acondicionar la señal para que sea transmitido por el canal. Y este receptor de alguna forma es equivalente a lo mismo que hace el transmisor, pero invertido. Es decir, si en el transmisor yo codifico, en el receptor decodifico, si aquí genero una cadena de bits a símbolos, aquí voy a generar símbolos a bits. Y si aquí tengo de símbolos a una señal analógica, que voy a tener una señal analógica hacia símbolos. Es la operación inversa, obviamente considerando que en este canal va a aparecer esas perturbaciones que ya analizamos con ustedes en clases posteriores, que ese es el ruido. Entonces, de alguna forma, este proceso de aquí tiene que utilizar algún tipo de formato de pulso para que el ruido de ese canal permita que en el receptor nosotros podamos recuperar esta señal. Entonces, la primera parte es bastante sencillo, que es lo que nosotros comentamos casi al inicio de esta clase, que cualquier señal puede ser transmitida a una cadena de bits a través de un proceso de codificación. Aquí hay que tener un poco cuidado con este término codificación, porque en su materia de teoría de la información, ustedes han de ver que existen codificaciones más elaboradas, tanto para comprimir la información de la fuente, que se conoce como codificación de fuente, y para que esa señal sea robusta frente al ruido del canal, que es la codificación de canal, donde en cambio se utiliza la redundancia, es decir, varias repeticiones del mensaje que voy a transmitir, las concateno antes de que sean enviadas. Entonces aquí la codificación en nuestro ejemplo va a ser la codificación ASCII, que ustedes ya la deben conocer. De hecho, cuando trabajan con sistemas digitales es donde más utilizan esa codificación ASCII, que tiene un texto y eso
está traducido o codificado a una cadena de 8 bits. Pues la codificación que vamos a utilizar aquí es la codificación ASCII. No tiene una relación directa con lo que ustedes ven de la información, que es codificación de canal, codificación de fuente. Y también vamos a analizar lo que es el formato de pulso. En esta clase vamos a ver dos formatos de pulso. El pulso rectangular, que es más sencillo de analizar. Y de hecho, inclusive hasta el pulso clásico que se utiliza para identificar esta modulación PAM, modulación por amplitud de pulso. Y la vamos a comparar con un pulso de Hamming que analizado en el dominio de la frecuencia nos da una pista de que el pulso que vamos a utilizar para nosotros transmitir la información una vez que se ha convertido en símbolos, que es el pulso que está en esta parte del sistema, o tenga una buena eficiencia espectral. De hecho, para seleccionar este pulso, existen varios criterios. En el libro menciona que una es justamente la eficiencia espectral, que es que también aprovecho cada hertz que tengo disponible para transmitir. También que disminuye la interferencia intersimbólica y que de alguna manera ese pulso sea robusto frente al ruido que va a aparecer en el canal. Entonces, codificación y el formato de pulso o pulso formateador va a estar involucrados en el transmisor. Por la parte del receptor, nosotros vamos a tener el proceso correspondiente de decodificación, un filtro que va a estar ajustado a este pulso que hemos elegido y este proceso de downsampling, de submuestreo, que definen justamente las operaciones inversas que va a realizar este receptor. Y la operación en particular que realiza el receptor para este tipo de procesos es la correlación, que es una operación que en su mecánica es similar a la convolución discreta, pero en este caso recordemos que la correlación nos va a ayudar a tener una medida de la similitud de dos señales y también en otro contexto donde lo vamos a utilizar nos va a ayudar a encontrar el punto inicial donde empieza la información útil de usuario. Entonces, esta correlación, si la colocamos acá de una manera un poco más general, yo tengo, bueno, esta señal que es continua. Vamos a suponer que yo tomo simplemente dos muestras. Entonces, esta muestra aquí vale menos 3 y esta muestra aquí vale 2. Entonces, tendría aquí menos 3 y 2. Lo que hago aquí es una codificación. Vamos a suponer que es la codificación ASCII. Inclusive ustedes ya deben conocer esa tabla de codificación ASCII que en algunos contextos también se utilizan como ciertos códigos en el teclado para poner algunos caracteres especiales. Y lo que hace ASCII es tomar un carácter y lo representa en 8 bits. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Supongamos que este corresponde al valor de menos 3, utilizando ya esta codificación ASCII. Luego lo que hacemos es agrupar cada dos. Hagámoslo mejor. Aquí, cada 2 bits. Y vamos a utilizar este agrupamiento de bits, que el libro le suele denominar clúster, que es una manera también que se suele utilizar, y cada uno de estos va a ser mapeado hacia un cierto alfabeto. Ese alfabeto es en función de cuántos bits yo agrupo. Entonces, por ejemplo, este 1, 1 se mapea a menos 3, este a menos 1, este a más 3 y este a más 1, por ejemplo. Luego vamos a escribir más detalles. Entonces, acá ya tengo bits. Noten que esos bits vienen en un proceso de codificación. Y aquí yo tengo símbolos. Entonces, estos valores que yo tengo aquí provienen de un proceso de muestreo. Ustedes saben que este muestreo tiene que estar acorde con lo que es el teorema de Nyquist. Entonces, una vez que esto es transmitido, aquí voy a obviar lo que es el PAM. En la parte del receptor, yo voy a tener aquí agrupados diferentes cuadros. Eso en el libro ustedes lo van a encontrar como frames. Entonces, cada uno de estos cuadros tienen un espacio, vamos a decirle aquí una sección, que es una secuencia determinística que se conoce como el
el preámbulo, aunque en el libro le denomina marcador, que es una forma más genérica. Entonces, estos preámbulos de aquí son señales determinísticas que me ayudan a conocer dónde inicia la información útil del usuario. Entonces, gracias a este preámbulo, bueno, aquí aparece un intervalo de guarda también, que es una repetición de la última información de mi señal, es decir, que este último pedazo de aquí yo lo repito en este intervalo de guarda. Entonces, gracias a la operación de correlación, de alguna manera yo voy a poder determinar este punto de aquí, que es el inicio de la información de usuario. O simplemente el inicio de la información. Entonces, esa correlación está plasmada en una operación que es la autocorrelación de la señal recibida con ella misma y de la correlación cruzada donde va a estar involucrado ese preámbulo. Esta palabra frames, que se traduce como cuadro, tiene sus dimensiones, sus características, su preámbulo, su intervalo de guarda, en función de cuál es el estándar que ustedes están utilizando. Por ejemplo, este tipo de cuadro puede ser correspondiente al 802.11a o alguna de sus enmiendas que puede ser 802.11b, pn, etc. Cada uno de esos esquemas de los estándares de comunicación tienen diferentes configuraciones de cuadros. Entonces la correlación que vamos a analizar en el receptor tiene que ver con esta señal que más adelante va a aparecer como una secuencia determinística que me permite identificar el inicio de la información. Entonces eso es lo que tiene que ver esta correlación. Vamos a observar justamente que es una operación similar a la convolución discreta. Recuerden que la convolución está involucrada el producto de dos secuencias y ese resultado lo voy sumando a lo largo de todo el intervalo que esa secuencia se traslada. Entonces aquí aparece la codificación ASCII que les comenté hace unos instantes, donde vamos a tener por cada carácter 8 bits. Y aquí el ejemplo dice que la letra T en ASCII está codificada con estos 8 bits que están aquí. Ustedes en las tablas ASCII que generalmente han manejado en la parte de circuitos digitales, esa codificación ASCII es mucho más compacta y se suele representar en 2 caracteres hexadecimales. Saben que cada carácter hexadecimal son 4 bits. Y eso se puede hacer con esta función de conversión de lo que hace MATLAB, que es muy sencillo, como ustedes pueden ver. Aquí está la codificación ASCII de este carácter T mayúscula, que aquí están los 8 bits. Entonces, hay que tener claro que en el contexto nuestro, la codificación tiene que ver con este esquema muy sencillito que es la codificación ASCII. Por eso en este parte de aquí dice que existen codificaciones más elaboradas, que son aquellas que, como les comenté, ustedes analizan en el curso de teoría de la información, que es la codificación de fuente y codificación de canal, justamente para combatir lo que es el ruido de canal, en particular la redundancia que aparece. La redundancia es la repetición de la información para que sea robusta en el momento que sea transmitido por el canal. Entonces aquí aparece nuevamente nuestra modulación PM, modulación por amplitud de pulso. Y un cierto pulso va a ser cambiado en su amplitud en función de cuáles son los símbolos que voy a transmitir. Entonces lo que hago es agrupar cada 2 bits. Y cada 2 bits yo voy a asignar un número entero que es parte de un cierto alfabeto. Es algo muy sencillito. En este ejemplo ustedes pueden ver que esta secuencia que corresponde al código ASCII de la T mayúscula, una vez que yo hago ese mapeo, tengo esa secuencia menos 1, menos 1, menos 1, 3, que si nosotros ejecutamos esta función que MATLAB, donde ya está haciendo ese tipo de mapeo, justamente está aquí, esta cadena de símbolos, Entonces noten que tenemos aquí una cadena de bits provenientes de un proceso de codificación, en particular una codificación ASCII. Y luego tenemos a través de este mapeo, que como paso previo tiene la agrupación de 2 bits, 2 bits, 2 bits, tenemos esta cadena de
símbolos. Entonces aquí aparece un tipo de... Bueno, de hecho, más adelante ustedes van a ver que existe una tasa de bits transmitidos, existe una tasa de símbolos transmitidos. Se puede contabilizar los errores en el receptor con una tasa de bits o con una tasa de símbolos. Ya depende de cuál es la métrica para comparar un cierto sistema. Entonces aquí es muy evidente cómo hay esa diferencia entre lo que es bits y lo que son estos símbolos. Con esta función que ustedes observan aquí. Y ahora vamos a ver cómo estos símbolos van hacia una señal que es de naturaleza analógica para que pueda ser transmitido. También podríamos decir que tienes una señal que tiene variable continua. Entonces lo que hace cada uno de estos símbolos es escalar un cierto pulso periódico y me va a dar una señal que es de naturaleza analógica. Vamos a hacerlo acá, es algo bastante sencillo. Entonces vamos a suponer que tengo aquí -3, +1 y -1. Y que el pulso que yo voy a utilizar es este pulso de aquí, la señal PDT. Y aquí vamos a hacer esa modulación PAM, que es modulación por amplitud de pulso. Entonces viene este símbolo de aquí y se multiplica por este pulso de aquí. Entonces, como resultado vamos a tener que este pulso formateador, al multiplicarse por -3, tengo como resultado esta porción de la señal. Luego de un periodo de mayúscula, este símbolo de aquí se multiplica por esta señal. Aquí tendría 2t. Y después de ese periodo de símbolo, este valor de aquí modula en amplitud. Ustedes pueden ver que estoy cambiando esta amplitud. Este pulso de acá. Y aquí tendría 3t. Entonces observemos cómo hace ese cambio de una secuencia de símbolos que son discretos. Ustedes pueden notar que esta secuencia de aquí es discreta o tiene su rango contable. Y lo que yo estoy transmitiendo, que es esta señal que está aquí en azul, es una señal de naturaleza analógica. Es decir, que para cada instante de tiempo yo sé exactamente cuánto vale esa señal. Entonces, de alguna manera, a través de esta modulación PAM, yo estoy pasando de una señal que es discreta a una señal que es continua, que en el libro la denomina señal analógica, que es una manera alternativa de decirlo. Ahora, existen criterios para escoger cuál es el pulso que voy a utilizar para transmitir. Noten que aquí este pulso PDT, como ustedes pueden observar, es un pulso rectangular. También se le denomina onda rectangular o onda cuadrada. Pero nada me impide en que yo tenga un pulso de este tipo. Vamos a ponerlo aquí de 0 a t. Podría ser también un pulso candidato. Otro pulso candidato podría ser uno de este tipo, de 0 a t. Entonces, ¿cuál es el criterio? Bueno, y de hecho el que vamos a utilizar más adelante es un pulso que tiene una forma más o menos como esta que está aquí, que es el pulso de Hamming, que vamos a hacer una comparación en dominio de la frecuencia. Puede ser este pulso formateador. Entonces, una de las preguntas que surgen generalmente en este tipo de aplicaciones, ¿qué pulso es mejor? Si este pulso rectangular, este pulso triangular, este pulso en forma de trapecio, este pulso que tiene esta forma de campana. Y los criterios que se manejan, que son criterios que no se los puede cumplir a los 3 al mismo, bueno, aquí aparecen 4, los 4 al mismo tiempo, pero que me sirven para poder diseñar uno de estos pulsos. Noten que son pulsos que están definidos en el dominio del tiempo. Y uno de esos criterios es cuánto ancho de banda ocupan estos pulsos en frecuencia. Entonces, un buen pulso es aquel que, bueno, vamos con esta parte de aquí, hace un uso eficiente del espectro. Es decir, que de alguna manera, si yo tengo un pulso por las propiedades de la transformada de Fourier, que es finito en el tiempo, en frecuencia va a ser de banda infinita. Entonces, por ella me está dando un criterio de cómo debo seleccionar ese pulso para que no cause interferencia en los canales vecinos. Otra de las características que debe tener este pulso es que no cause esa interferencia
entre pulsos o entre símbolos, que se conoce como interferencia intersimbólica, que de alguna manera sea robusto frente al ruido, que es resiliente, que es un concepto que significa que es recuperarse, pero en el contexto nuestro podríamos decir que sea robusto frente al ruido. Y esta parte que tiene que ver con qué tan complejo es su implementación en el dominio del tiempo, por ejemplo, un circuito tiene que generar ese pulso de alguna manera, eh, generar una señal rectangular o un coseno levantado tiene sus diferentes costos en cuanto a la circuitería que necesito, entonces es otro criterio. Entonces, en el libro hay 3 criterios, aquí están 4, y generalmente uno tiene que hacer una negociación entre si mi pulso va a ser uno que disminuye la interferencia intersimbólica o que aprovecha al máximo el espectro que tengo disponible. Tengo que ir escogiendo 2 o uno de estos criterios porque no puedo cumplir los 3, o en este caso los 4 a la vez, que es justamente lo que está indicando esta última parte, que tengo que hacer un compromiso. Si quiero aprovechar más la banda o si quiero tener menos interferencia entre símbolos. Entonces, en cuanto a lo que es la parte de eficiencia espectral, podemos regresar aquí a estos diferentes pulsos que tenemos y vamos a enfocarnos en este pulso rectangular que está ahí, que vamos a dibujarlo acá de nuevo. Entonces vamos a suponer que este va a ser nuestro pulso formateador, que es al que yo le voy a modular la amplitud para generar esa señal PM que está indicada aquí, que esa amplitud es en función de cuáles son los símbolos que voy a transmitir. Ahora, esta señal en el dominio del tiempo, si nosotros recordamos en el dominio de la frecuencia, tiene ese formato sync. Aquí vamos a ponerle que es PDF, dominio de la frecuencia, y es la función syncdf. Noten que aquí yo puedo obtener varios anchos de banda dependiendo si es de nulo a nulo, si es de pico a pico. De hecho, por acá hay una imagen que indica cuáles son los criterios para poder definir un ancho de banda de potencia media, entre los dos primeros cruces por cero y demás. Pero lo que nos interesa ver de esta imagen es que si la señal es limitada en el dominio del tiempo, es decir, simplemente dura entre 0 y t, en el dominio de la frecuencia tiene un ancho de banda que es infinito. Por más que al aumentar la frecuencia, esa amplitud de la función sin va cada vez disminuyendo, no es enteramente cero, entonces esos remanentes que aparecen en estas partes del espectro van a interferir en canales vecinos. Entonces, de alguna manera, un pulso que es finito en el dominio del tiempo, en frecuencia, tiene banda infinita, que de hecho es el término que se suele utilizar, me va a producir algunos problemas porque voy a necesitar de alguna manera filtrarlo para que no afecte a los canales vecinos. Entonces, aquí ustedes pueden ver que este pulso de aquí en cuanto a eficiencia espectral no es tan conveniente, que es uno de los criterios que se está manejando aquí, pero en cuanto a su complejidad para generarlo o implementarlo en el dominio del tiempo, es muy sencillito, apenas con un amplificador operacional puedo generar ese tipo de pulso. Entonces, justamente lo que comentábamos hace un instante, que un pulso que es limitado en el tiempo, como el pulso rectangular, en frecuencia o su espectro es ilimitado. Entonces, la selección del pulso, que justamente está explicado en esta diapositiva, tiene relación con esta gráfica que hemos hecho aquí utilizando lo que es la transformada de Fourier, el análisis de Fourier. Limitado en el tiempo es infinito en frecuencia. Aquí es donde vamos a comparar dos formatos de pulso y lo vamos a ver desde la perspectiva de la frecuencia. Entonces, la información que vamos a enviar es este texto que está aquí. Ustedes pueden ver que existen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 letras. Estas 18 letras, si las codificamos con ASCII, las 18 letras
o caracteres, podríamos decirle, codificados con ASCII con 8 bits. En total vamos a tener 144 bits que vamos a transmitir. Entonces ya sabemos cuál es el tamaño del bipstream. Aquí vamos a utilizar nuevamente lo que es esto, ASCII y una modulación 4 PAM. Vamos a tener 4 diferentes niveles de amplitud de este pulso. Entonces 4 PAM es justamente el mismo que tenemos aquí. Que 1, 1, lo mapean más 3, 1, 0 y más 1 y así. 4 niveles PAM. Entonces vamos a iniciar con un pulso rectangular. Y ustedes pueden observar justamente que aquí en esta primera gráfica está ese pulso rectangular, pero vamos a verificar la primera parte para ver que justamente corresponde a esta modulación PAM. Entonces, si volvemos aquí, ustedes pueden observar que el valor de T mayúscula es menos 1, menos 1, menos 1, menos 3. Entonces, si volvemos acá a la gráfica, noten que el primer carácter transmitido es T mayúscula. Y ustedes pueden observar que aquí está justamente menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, y acá viene menos 3, que es justamente, o sea, todo esto de aquí correspondería al T mayúscula. Vamos, que puedo utilizar el... Bueno, entonces aquí en esta primera parte ustedes pueden ver que es menos 1, y acá menos 3, que es el T mayúsculo. Y esta formita rectangular que tiene aquí es que estamos utilizando este pulso rectangular. Una vez que nosotros calculamos el espectro de esta señal, es la gráfica que aparece aquí. Vamos a ver cómo queda la señal en el dominio del tiempo cuando utilizo un pulso que se conoce como el pulso de Hamming. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Entonces, es la misma señal, es decir, es este mismo texto que voy a transmitir, que ya vimos que codificado en ASCII salen 144 bits. Aquí con pulso rectangular tengo esta señal en el tiempo y acá su espectro. El mismo mensaje, que es este texto que tengo aquí, o string que tengo aquí, lo voy a transmitir utilizando podemos decir que es un pulso de Hamming o es un blip. Un blip significa cuando un radar está haciendo el recorrido, esa señal de intensidad va aumentando hasta un cierto pico, tiene una pequeña meseta y luego cae un poco. Entonces, es justamente el movimiento que ustedes observan aquí. Este es un blip. Cada barrido que va haciendo en el punto que está indicado aquí en el ratón es donde tiene su máxima potencia de transmisión y va a ir disminuyendo o desvaneciéndose, como ustedes pueden observar. Entonces, esto visto acá en la gráfica es mucho más interesante de ver. Aquí. Este sería, en cambio, mi blip, que es este formato. Ustedes pueden ver que va, sube, sube, sube. Queda aquí una meseta entre 0,4 y 0,5 y luego baja, que es una manera como que de interpretar lo que hace este barrido del radar. Ese es un blip de Hamming. Entonces, lo que tenemos en este ejemplo de aquí es una cierta información que ha sido codificada en ASCII, que me da una cadena de 144 bits. Ese bit es modulado con 4 PAM. Y ese pulso formateador, en el primer caso es el pulso rectangular, y en el segundo caso es ese blip de Hamming que aparece. Digamos, este es P1 de T, este es P2 de T. Entonces ese es el pulso rectangular, ese es el pulso de Hamming. Y lo que vamos a ver es una representación en Fourier de estos dos de cadenas PAM que van a ser transmitidas. Entonces, si volvemos aquí, para la parte del pulso de Hamming, que de hecho ustedes pueden ver lo que está descrito aquí, que va
creciendo, 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 llega hasta una meseta y baja, que es justamente lo que está observado en esta gráfica de aquí. Crece, 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 llega a una meseta y baja. Entonces, cuando yo utilizo este pulso, que si ustedes pueden ver que tiene una forma de campana, para que sea mi pulso formateador de los símbolos que voy a transmitir, la señal transmitida es justamente la que aparece aquí, aquí debajo. Notemos en esta parte inicial que la T mayúscula también está aquí, -1, -1, -1 y -3. Aquí tengo lo que es correspondiente a la T mayúscula. Entonces veamos qué es lo que pasa en el dominio de la frecuencia, que es donde generalmente, si regresamos acá a los criterios para escoger un pulso, es uno de los criterios que se toman en cuenta para determinar cuál es el formato de pulso que se utiliza. Aunque ustedes en este momento deben recordar que existe un pulso que es el coseno levantado, que hace un balance entre estos tipos de criterios de interferencia embólica, eficiencia espectral y lo que es la robustez frente al ruido. Entonces, tengo aquí el espectro de la señal cuando utilizo el pulso rectangular y por acá tengo el espectro de la señal cuando utilizo este blip de Hamming, que es esa señal que parece una campana. Y la pregunta aparece aquí, ¿cuál de los dos es mejor? Entonces, el pulso de Hamming tiene una menor potencia del ancho de banda. De hecho, es muy sencillo ver, noten que aquí esta señal llega hasta 300. Esta señal de aquí supera los 300. Entonces, en cuanto a la potencia del ancho de banda, este pulso de Hamming tiene una menor potencia, que traducido ya en otros términos podría decir que ese circuito que voy a utilizar van a necesitar menos batería o menos consumo eléctrico para funcionar. Sin embargo, la diferencia está en este ancho de banda de nulo a nulo. El ancho de banda de nulo a nulo, como ustedes ya recordarán, existen varios tipos de maneras de analizar el ancho de banda. Es el que está aquí identificado con la letra C, que es el ancho de banda entre nulo o nulo, puede ser también interpretado entre cruce por cero, el primer cruce por cero. Aquí, como tenemos el espectro, la magnitud del espectro, por eso todo está aquí positivo, es la distancia que existe entre el primer cruce por cero del lóbulo principal, este ancho de banda C. Entonces, la otra diferencia es que el ancho de banda entre dos cruces por cero, que es una manera de identificar el ancho de banda, es mayor comparado con el ancho de banda del pulso rectangular. Entonces, noten que aquí se tiene que escoger por la potencia, que vemos que el pulso de Hamming tiene menos potencia, pero el pulso rectangular de alguna manera tiene ese ancho de banda un poco más limitado. Entonces, los recursos limitados que tiene un sistema de comunicaciones, como ustedes saben, son la potencia en el transmisor, que no puedo tener potencia infinita, y el ancho de banda, que también es en muchos contextos regulado, ¿sí? Aunque hay bandas libres, por ejemplo, las de Bluetooth, y etc. Entonces, dependiendo en qué contexto voy a utilizar este tipo de transmisión, pueda que yo tenga disponibilidad de ancho de banda, entonces utilizo este pulso de Hamming y me ahorro lo que es la potencia de transmisión. En otros casos puede que de alguna manera también por cuestiones regulatorias, por ejemplo, un dispositivo que tenga que ser autónomo, que trabaje con batería, necesitaría utilizar el otro tipo de formato de pulso, que sería el formato de pulso, como ustedes pueden ver, Hamming, que utiliza. Noten que el pico está más o menos cerca de los 300 y acá el pico está por los 600 en su espectro de magnitud. Entonces, si tengo ancho de banda disponible, puedo utilizar un pulso. Y si tengo ancho de banda limitado, utilizaría el otro formato de pulso. Entonces, hay criterios que dependiendo de la aplicación, puedo utilizar para enviar esta información. Otra de las cosas que ustedes pueden observar en estos dos espectros de aquí es, noten que aquí a partir de 1 hercio, la amplitud de estas réplicas, que son las colas de la función sinc, no son cero absolutamente. Entonces, de alguna manera, después de este tipo de transmisión, tengo que colocar un filtro que elimine este tipo de lóbulos secundarios.
Y ustedes pueden ver acá abajo en el espectro del pulso Hamming, que luego de 2 prácticamente tengo una amplitud o una potencia de esa señal que es despreciable, podría decirse, que no me va a causar muchos problemas con los canales vecinos. Entonces, en el primer caso tengo más potencia, voy a tener más costo, podría traducirlo así. También voy a tener que colocar un filtro para eliminar esos lóbulos secundarios. Y en el segundo caso, tengo menos potencia, tengo menos interferencia en otros canales porque no tengo esos lóbulos, pero el ancho de banda es mayor. Ustedes pueden notar que la mayor concentración de energía en el primer caso está entre -1 y 1. Y acá está entre -2 y 2. Entonces, ahorro potencia, me ahorro el filtro, pero necesito más ancho de banda. Entonces, ahí es donde hay que manejar esos criterios de selección de pulso. Aunque por lo general en los contextos de los equipos comerciales eso ya es algo que está solucionado, pero si ya, por ejemplo, usted cuando vaya a hacer su tesis tiene que justificar frente a su tribunal por qué utiliza un cierto formato de pulso, un cierto esquema de modulación, un cierto esquema de codificación, ustedes ven que por un lado hay una ganancia y por otro lado también hay un costo que tiene cuál de los sistemas se implementa. Entonces aquí en este ejemplo queda claro que el formato de pulso no puede ser cualquier formato de pulso y tiene que seguir algún tipo de optimización, sea ancho de banda o sea de potencia. Ya, entonces una vez que esta señal es transmitida, el receptor va a ejecutar el camino inverso. Tomo la señal analógica, esa señal analógica la va a muestrear, luego del muestreo hace una cuantización para ajustarlo al alfabeto. Luego de esa cuantización viene una decodificación, es decir, voy a pasar de bits hacia una cadena de texto, por ejemplo, la que hemos visto aquí, esta TMX. Y parte de ese procesamiento, proceso se hace a través de esta operación de correlación que ya comentamos al inicio, algunas particularidades que tiene. Entonces, lo que hace esta operación es encontrar la similitud entre dos señales y también lo que es la localización del inicio de la información útil del usuario. Entonces, existe correlación cruzada y autocorrelación. Aquí vamos a enfocarnos en la parte de la correlación cruzada. Observen que esta ecuación que ustedes tienen aquí es similar a la mecánica que utiliza la convolución. De hecho, si nosotros escribimos por acá, bueno, vamos a compararla rápidamente porque generalmente suele confundirse al inicio este tipo de operación. Entonces, esta es la correlación cruzada de estas dos secuencias W y K. Tiene una mecánica similar a lo que es la operación de la convolución. Sumatorio para todo K de X de K por H de N menos K. Noten que en la convolución tengo producto, sumatorio. Aquí tengo producto, sumatorio. ¿Cuáles son las diferencias? La diferencia porque está aquí en este índice de tiempo. Y aquí es, bueno, aquí es de menos infinito a más infinito. Y acá está en una cierta ventana ese sumatorio. Este término que ustedes observan aquí, 1 sobre t, es una constante. Generalmente como esta ecuación aquí es implementada en un circuito, por ejemplo en una FPGA, y un circuito tiene una precisión aritmética limitada, es decir, por ejemplo, para representar un número, yo tengo disponible 12 bits. Entonces, esos 12 bits tengo que distribuirlos una parte para lo que es la parte entera y otra para la parte fraccionaria. Y va a aparecer ahí un cierto truncamiento, ¿no? Que sería traducido como un error del redondeo que va a producir un ruido dentro del sistema, que va a afectar el valor de esta constante. Entonces, esta constante por lo general no se la toma en cuenta, sino que una parte del circuito, conociendo cómo es ese error de muestreo por truncamiento, dado que tengo un número finito de bits para representar un número, esta constante por lo general no se la suele utilizar.
O sea, lo que ustedes van a encontrar es la implementación de esta operación. De hecho, más adelante vamos a mostrar cómo se hace. Entonces noten que hay un producto, una señal que se está de alguna manera desplazando, y ese resultado del producto es sumado a lo largo del intervalo donde esas dos secuencias se trasladan. Recuerden que traslapares que tienen intervalos en común. Entonces, esta ecuación de aquí, que nos devuelve la correlación cruzada, que hay que tener, hay que hacer esa diferencia entre correlación cruzada y la autocorrelación. La correlación cruzada es esta ecuación que ustedes observan aquí de una secuencia con otra secuencia diferente. Y la autocorrelación es la correlación de una secuencia con ella misma, pero esa otra secuencia es desplazada o retardada, podría decirse, que es justamente lo que está indicando aquí. Autocorrelación es con la misma señal. Entonces, la implementación de este tipo de operaciones en MATLAB ya tiene un tipo de función particular que es esa de aquí, donde esta función, si ustedes revisan la ayuda, no considera este valor de 1 sobre t como es un valor que es una constante, puede inclusive asumirse que vale 1, y hace justamente la parte del sumatorio en intervalos donde las señales se traslapan, es decir, donde las señales tienen valores diferentes de 0, que es justamente lo que está indicando aquí. Es lo que hace esta operación de la correlación cruzada. Y aquí justamente lo que les indiqué, que no es lo mismo que la operación de la convolución que está aquí indicada. La diferencia está justamente en este índice que aparece aquí. Por lo demás, existe la similitud de que las dos secuencias se multiplican y eso es luego sumado. Vean que esta es en un rango finito y aquí es para todo valor de k. Entonces, cuando hablemos de correlación o cuando se habla de correlación en el contexto de las telecomunicaciones, va a ser la correlación cruzada o la autocorrelación. Entonces, la diferencia es muy sencillita. La correlación cruzada es de una secuencia con otra secuencia. Y la autocorrelación es la correlación de una secuencia con ella misma. Generalmente esa secuencia es desplazada. Entonces, en algunos contextos, esta correlación cruzada y autocorrelación nos va a ayudar a determinar cuál es el inicio de la información útil de usuario. Entonces, para continuar analizando estas características de la correlación, de hecho, en los libros de comunicaciones ustedes van a ver que hay unas secciones que dicen circuito correlatorio y aparece ahí la operación que vamos a indicar aquí. Aunque generalmente esta correlación se implementa a través de un filtro que se denomina filtro ajustado o filtro casado, que me sirve para este tipo de modulación, que es un filtro propio para maximizar la relación señal-ruido, pero bueno, es un tipo de implementación particular. Entonces aquí vamos a hacer la primera pausa y luego vamos a seguir conversando de estos temas de